idiotas. Nos sigue acompañando la música de Mónica Navarro, que, repito, estará este sábado 26 a las 20 horas por streaming en YouTube con acceso libre. 099-894-987, ya vamos a recibir a Gustavo Gómez. Otros mensajes que nos ayudan a poner la mañana en camino llegan a través del WhatsApp. Por ejemplo, del meme al tesoro caído en Nicaragua, me acuerdo de Fernando Beramendi, que también luchó para que Nicaragua se liberara de Somoza. Realmente no recuerdo tanto protagonismo de Raúl en aquellas épocas, dice alguien. No, pero en aquellas épocas, la de la Revolución Sandinista, Juan Raúl con su familia estaba exiliada, ¿no? Estaba exiliado. Así que no sé si nosotros aquí en dictadura tendríamos capacidad de advertir lo que Juan Raúl hacía. Es más, de su padre y de él se hablaba de los sediciosos, ¿no? La información oficial. Así que me resulta raro ese reproche, como dijéramos, no me acuerdo, que qué sé yo, no sé. No me acuerdo de los conciertos de Citarrosa. Sí, claro, macho, citaban en el exilio. Seguramente no nos acordamos, porque no había, no se pasaba Citarrosa en la radio, etcétera, etcétera. Bueno, Alejandro, el verdadero centro de Montevideo es Luis Alberto Herrera y Boulevard Artigas, lo dice Estela, que manda un jajá. Sí, claro, bueno, hablamos del centro, cuando decimos el centro de Montevideo, no estamos hablando literalmente, estamos hablando del barrio centro de Montevideo. Es como que yo diga, vivo en Isla de Flores. Mirá, vos vivís en una isla rodeado de mar. No, vivo en una calle que se llama Isla de Flores. 099-894-987. Ya voy a nuestro invitado, pero no quiero ser descortés con los que se comunican. Dice, me gustaría que Juan escuchara a Ortega Salinas, que discrepa con lo que dice sobre los candidatos, explica quiénes son, lo dice Sonia de Porvenir. Dice GoFast, hace un año que estoy suscrito. Esto porque hemos pedido que se suscriban a nuestro canal YouTube. Y ahora, lo dicho, pone la mañana en camino el director ejecutivo de Observacom, el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia. Nos vuelve a ayudar a poner la mañana en camino Gustavo. Buen día, Gustavo Gómez, no sé si mencioné el apellido. ¿Qué haces, Gustavo? Buen día, bienvenido. Hola, buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, gracias por tu tiempo, che. Algunas cosas que están arriba de la mesa, lo que no significa que sean de amplísima difusión mediática, pero sí están arriba de la mesa por lo menos de los legisladores y tiene que ver con la así conocida ley de medios. Me gustaría que nos ayudaras, Gustavo, a entender, porque hay una ley de medios vigente y hay un proyecto de ley que intenta cambiar el proyecto de ley que hoy rige. En todo caso, y casi en tu condición de docente, te pregunto y te pido que nos hagas un resumen de la ley de medio vigente, según tu mirada, claro, y la del observatorio, cuáles son las fortalezas que exhibe, cuáles las debilidades, y el cambio que se propone, también lo mismo, ¿no? ¿Qué fortalezas exhibe y qué debilidades exhibe también, según tu mirada? Bueno, desde ya, gracias. Es un tema así que está teniendo muy poco espacio mediático. En prensa puede haber más cobertura, pero en otros medios es más difícil de encontrarlo. Casi inencontrable en televisión. Sin duda alguna, estamos ante, dicho por el gobierno, una de las leyes más importantes. Por eso también es más llamativo que el debate no llegue a todos los medios. ¿Se acuerdan? La LUC era el primero, ¿no? La ley de urgente consideración, la ley de presupuesto el segundo, y la ley de medios estaba planteada como la tercera prioridad del gobierno. De hecho, en realidad, en campaña electoral habían planteado derogación de esta ley. Estamos ante un proyecto de ley, o sea, esa idea de derogar, de que no hay mejor ley que la que no existe, tampoco vale para este gobierno. Hay un proyecto de ley y ahora voy a eso. Rápidamente, legislación de medios de comunicación hay en todo el mundo, Alejandro, o sea, no solo en Uruguay, no es un invento de Mujica, o sea, todo el mundo, incluso y en particular en las grandes democracias avanzadas del norte, y acá teníamos una ley de medios antes de la que está vigente ahora, como ley de servicio de comunicación visual. La que se derogó en el 2014 cuando se aprueba esta ley de medios, todavía era una ley de la dictadura, del año 1977. La ley de radiodifusión estaba vigente hasta diciembre de 2014, cuando esta ley, que está hoy vigente, la anula. Así que siempre tuvimos. La discusión siempre fue cómo regular.
Y efectivamente, cuando el Frente Amplio impulsa esta norma actualmente vigente, plantea, bueno, mira, primero vamos a modernizar, vamos a actualizar. Estamos hablando de una ley de la dictadura, más una serie de decretos reglamentarios. Tenemos que modernizar, colocar en un cuerpo único todo lo que hay sobre regulación de medios, y por supuesto una regulación de medios que sea compatible con estándares internacionales de libertad de expresión. Y para eso se apeló incluso a la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a organizaciones internacionales, o a la UNESCO y a UNICEF, entre otros que fueron consultados para aprobar la ley de medios vigente. Sobre ese asunto, déjame, porque lo sugeriste un poco, Vale. hacer dos comentarios, pero que buscan en realidad la pregunta, el desarrollo. Primero, es verdad que en muchos países del mundo existen ley de medios, pero en todo caso también es cierto que existen en aquellos países donde, digamos, las garantías democráticas, las calidades democráticas no están en juego y lucen más bien altas, ¿no? Existen también en esos países, ¿no? En todos. Bien. Eh, lo apunto porque en todo caso, sugerir que la ley de medios atenta con las garantías o calidades democráticas no parece coincidir con los hechos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es que absolutamente. Primero, la ley ha sido avalada y declarada incluso como modelo por organismos internacionales de libertad de expresión, que son los que nos han ranqueado y que el gobierno actual utiliza, ¿no?, para defender su posición sobre esa libertad de expresión. Esos mismos organismos han colocado a Uruguay en los primeros lugares en el ranking por la ley de medios. Bien, Segundo, no hay 30 obstante, sentencias de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro, o sea, hechos. O sea, la bien, gente reclamó, las empresas reclamaron, como corresponde a una democracia, porque era inconstitucional. 30 sentencias. Y la ley mantuvo la constitucionalidad, salvo excepciones. Y tercero, los hechos. ¿Algún medio de comunicación fue cerrado por aplicación de la ley de medios? ¿Algún periodista se limitó en expresar su opinión sobre el gobierno porque estaba en la ley de medios? Hechos. No hay en todo ninguno. caso, En 5 años. sobre este asunto, digamos también, me parece, digamos no, lo planteo para que tú lo digas, dos cosas. Primero, también es cierto que en los países donde las libertades están afectadas, donde las calidades democráticas son muy frágiles o donde francamente la democracia no existe, los gobernantes autoritarios y muchas veces ilegítimos utilizan el poder de los medios para generar garantías en cuanto a su permanencia y yo diría, para evitar miradas críticas acerca de su accionar. ¿Eso también es cierto? Bueno, hablabas de Por la eso dictadura, ¿no? cuando digo todos los países del mundo, era para simplificar, pero efectivamente, la democracia más avanzada, regímenes democráticos robustos, y también las dictaduras y regímenes autoritarios. Por eso la discusión entonces nunca fue ley sí o ley no. No hay mejor ley la que no existe, sino cuáles son las legislaciones Claro. legítimas, ¿no?, y acorde con estándares. Y eso es lo Bien, que estuvimos perfecto. discutiendo. Me parece que este punto está bueno que quede aclarado, porque además volviste a citar una frase textual que en su momento parece que dijo, yo no lo digo Lo dudando dijo, lo acerca dijo. del dicho, lo dijo Mujica que la tiraba a la papelera, que era una cosa de esa, ¿no? Y que se da de la mano con la vieja e histórica frase de cuño liberal y es que la mejor ley de medios es aquella que no existe. Claro. Esa postura eh, filosófica, ideológica, a mí me parece que es una rica postura para conversar, para discutir, justamente para ejercer democracia e intercambio de ideas. Sobre ese punto que me gustaría conocer tu opinión. A mí me parece también, busquémosle la parte positiva de eso. Efectivamente, la idea es que cuanto menos regulación estatal haya sobre el ejercicio de un derecho fundamental como la libertad de expresión, en particular a través de medios de comunicación, que son un elemento fundamental de una democracia, mejor. O sea, yo creo que el espíritu es, cuanto menos legislación haya, o sea, cuanto más autorregulación haya y menos regulación pública, mejor. Ahora, nadie, ni siquiera este gobierno que defendía eso, de que no debería haber ley, que debería ser derogada, y bueno, lo que estamos discutiendo en el Parlamento es un proyecto de ley de 90 artículos. Entonces sí hay ley, sí debe haber algún tipo de límite, y sí, en todos lados. O sea, Bien. acá hay límite, algún día discutiremos también en Internet o no. Y si yo me expreso y difamo o amenazo
o critico al gobierno, y bueno, hay juicios. O sea, hay regulación sobre estos temas que limita el derecho a libertad de expresión en medios, en Internet. La discusión es cuáles son regulaciones o limitaciones legítimas, porque estamos ante un derecho fundamental. Y en ese sentido, lo que te decía es que la ley vigente superó todos los test internacionales, de la Suprema Corte de Justicia, en más de 30 ocasiones, y, digamos, en ese sentido no ha recibido cuestionamientos serios, salvo del discurso político. Pero bueno, estamos ante una democracia, hay un nuevo gobierno con nuevas mayorías parlamentarias y tiene una opinión distinta. Y Así en que todo caso, bienvenido y quiere vaya, cambiarla. vayamos a la premisa un tanto original de esta charla. Esa ley, la que viene a sustituir lo que existía promulgado por la dictadura y que recuperación democrática mediante, o porque no hubo voluntad política, o porque se sintió que no era tan grave, o porque, bueno, se te escapó la tortuga, francamente no sabría exactamente cuáles de estas tres u otras razones se explican. No lo hizo Sanguinetti en su primer gobierno, no lo hizo Lacalle Herrera después, no lo hizo Sanguinetti en su segundo gobierno, no lo hizo Jorge Valle en su gobierno, pero la izquierda cuando accede al poder tampoco lo hace en su primer gobierno, más sí se mete con el tema en su segundo gobierno en la administración Mujica. ¿Cuáles son los nuevos paradigmas o los nuevos parámetros que quedan instalados en esta ley y cuáles son los que están en riesgo en el proyecto que está estudiando el Parlamento de hoy? Te lo pongo en tres temas que lo podemos comparar en una y otra ley. Diversidad y pluralismo como un horizonte. O sea, no hay democracia, no hay libertad de expresión si no hay un sistema de medios diverso y plural. La ley vigente busca garantizar esa diversidad y pluralismo. El proyecto de ley que está a estudio del Parlamento lo destruye. O sea, va a permitir, si se aprueba tal cual está, la mayor concentración y el menor pluralismo que ha habido en Uruguay en toda su historia. La cuestión de los derechos de las audiencias, es decir, ¿se garantizan derechos de los dueños de los medios? Sí, correcto, porque es ejercicio de su libertad de expresión. ¿Se deben garantizar derechos de los periodistas participando en los medios? Por supuesto, pero también hay derechos de las personas, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes entre los medios. La ley actual incorporó muy pocos artículos, pero muy importantes, te diría 5 artículos de 200, para proteger el derecho de estas personas, de las personas con discapacidad auditiva o visual, niños, niñas y adolescentes, etcétera, para que también tuvieran derechos, y no solamente los dueños de los medios. Esto se cambia sustancialmente en el proyecto de ley porque se eliminan o se reducen derechos reconocidos en la ley vigente que van a significar retrocesos en materia de el derecho que estas audiencias tienen reconocidos actualmente. Y tercero, un sistema regulatorio que garantice la máxima transparencia, justamente como se trata de medios y los gobiernos muchas veces están tentados a utilizar sus recursos, sus políticas para, por ejemplo, otorgar concesiones a los que están a favor y no otorgarles a los que están críticos, ¿no? Etcétera. Bueno, hay que poner salvaguardas en la legislación para que sea transparente la gestión del gobierno, para que cuando se entreguen nuevas concesiones de radio y televisión haya participación ciudadana para fiscalizar que no se les ocurra. Esta ley vigente incluye estos mecanismos, incluye estos principios y también incluso creó organismos para fiscalizar el gobierno. El proyecto de ley que está estudiando el Parlamento elimina, con un retroceso enorme en materia de transparencia y de fiscalización ciudadana de lo que puede hacer el gobierno, o el Pero a gobierno ver, que venga. sobre este asunto, parece ser muy claro que dentro de la perspectiva democrática, y si me apuras un poquito, incluso desde la más básica y plena perspectiva capitalista, lo que se trata de evitar es concentración de poder, ¿no es cierto? Que haya muchos supermercados, que haya muchas cosas para que el público decida, repito, de una perspectiva democrática y también incluso capitalista. El buen capitalismo funciona, se supone, en base a eso, ¿no es cierto? Que la gente pueda elegir. ¿Hasta ahí estoy bien? La pregunta es, se dice, lo que pasa que permitimos la acumulación porque si no los negocios no son viables y por ende se pondría en riesgo la propia sobrevivencia
de los negocios el instrumento. Eso es un argumento que yo he escuchado y que seguramente tú también. Pero antes de ir a ese, hay una cuestión previa y parece ser otra cosa muy saludable, que ya que es el Estado, a través del gobierno, el que decide quién puede o no tener, eh, por ejemplo, una radio, digo la radio porque o televisión, porque las ondas son finitas, yo que sé, el tema de las revistas y diarios ya es casi más incontrolable, estaríamos, entre comillas, cualquiera de nosotros en condiciones de publicar un semanario, un diario, una revista, ¿verdad? Es muy sano decir, ojo, no le voy a quitar el derecho a los que tienen una visión crítica de mi gobierno y solo voy a otorgar licencias a los que son mis amigotes y piensan parecido a como yo pienso. Para eso, la decisión tiene que ser lo más técnica posible y lo más independiente del gobierno. Calidad democrática, ¿no? Sin embargo, se dice, y hay un caso en la justicia que sale en los medios con relativa frecuencia, y que tiene que ver con que el gobierno del Frente Amplio otorgó medios a personas afines. Y está el caso Sendoya como un caso emblemático. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo? Habiendo ley que evitaba eso, aún así pudo ocurrir eso? No, me metiste como 5 cosas y tengo 2 minutos. No sé por dónde empiezo. Si querés por lo último. Bueno, lo que pasa es que ahí hay una falacia de origen, porque en realidad el resultado de un concurso que generó condiciones y garantías para que el gobierno no otorgara a sus amigos, se dio. O sea, hubo un concurso a fin de la gestión pasada, que yo estuve en desacuerdo, aviso. O sea, me parece importante la diversidad, que haya nuevos medios. Yo estuve en desacuerdo con que se hiciera en medio de un proceso electoral, como lo estuve en desacuerdo antes también. Ahora, fue un concurso, fue abierto, fue un llamado público, hubo criterios previos, o sea, ni cerca con lo que se hacía antes, de entrega discrecional a dedo. O sea, después, la puntuación, cómo se dio, cuál el proyecto, y bueno, si la gente pudiera haber seguido más de cerca el proceso, yo creo que hubiera dicho, no, el proceso fue diferente, fue abierto, transparente, con criterios. Claro, vos decís, pero el resultado ganó tal que es de izquierda. Sí, bueno, pero es que no está hecho para que gane de derecha, ni está hecho para que gane de izquierda. Para mí el problema fue la oportunidad. Ahora, dicho eso, justamente ahora no vamos a tener ni siquiera las salvaguardas para eso. Porque ahora, si el proyecto se aprueba, no vamos a tener ni consultas públicas, ni audiencias públicas, ni va a haber ningún organismo que fiscalice y le dé transparencia a esos procesos. Porque vamos a suponer que sí, que efectivamente estuvo muy mal y se aplicó mal la ley. Pero ahora no va a haber ni siquiera ley que los obligue. Y eso me llamó la atención, porque este gobierno ha hecho de la transparencia, ¿no? Ha hecho una bandera. Lo de concentración, de permitir que unas pocas personas, empresas, se favorezcan y tengan más medios que nunca en la historia del país, la verdad no me sorprendió. Pero eliminar todo lo que tiene que ver con transparencia y fiscalización de la gestión pública para un gobierno digamos, que eso lo ha planteado como una bandera, como una característica, me llama la atención. Pero ahora, objetivamente es así. La máxima discrecionalidad para el gobierno en el otorgamiento de concesiones. Que te interrumpa. Si alguien me dice, mira, permitimos que haya más concentración por la sobrevivencia de la lógica del negocio, yo siento que es un argumento. Ahora voy a eso, Fer, la primera parte. Déjame un segundito. Yo siento que es un argumento. Necesito conocer y necesito apelar a tu honestidad intelectual de ver fortalezas aún en la opinión que es distante a la de uno. ¿Qué argumento se exhibe para decir, le entrego los permisos a quien a mí se me ocurre? No, pero son o sea, son dos cosas distintas. O sea, una cosa es el tema de permitir que alguien pueda acumular muchos medios para poder sobrevivir, y otra cosa es cómo se entregan las concesiones, sea una o sea 50. La concesión, tal como se entregaría en el nuevo proyecto de ley, no tiene, según tu mirada, garantías, ¿no es cierto? El procedimiento
para otorgar nuevas concesiones no tiene garantías de transparencia, de participación y fiscalización ciudadana. ¿Quién defiende eso y por qué motivo lo defiende? Explícitamente. ¿Quién dice esto es mejor? ¿Quién dice es mejor no tener garantías a tener garantías? No, nadie lo dice así. El argumento es la eficiencia, la desburocratización. Lo vamos a hacer bien. No necesitamos eso. Eso genera retrasos. O sea, la cuestión de la participación ciudadana no es solamente para la ley de medios. Este gobierno le complica mucho la participación ciudadana. O sea, con suerte algunos proyectos de ley los analiza con los empresarios del sector. Pero pasan la docencia, pasan la aplicación de plan de vacunación. O sea, es una concepción de un ejecutivo mucho más indicativo, ¿no? Con más capacidad discrecional, llamale en términos del gobierno que tiene más autoridad, porque el que decide somos nosotros y no los científicos. O sea, ese es el pensamiento que hay en torno a eso. Obviamente, no es en contra. No te dicen, no estoy de acuerdo con la transparencia. Lo que yo marco es que efectivamente hay un problema. En los hechos hay menos transparencia y hay mucho menos fiscalización y hay más discrecionalidad del gobierno para entregar concesiones, para definir políticas públicas de comunicación, etc. Y si me diera más el tiempo que no tengo, lo podría Pero fundamentar. no lo tenés porque tenés otro compromiso asumido, ¿no? Hace 6 minutos. Está bien, está bien, está bien. No, yo quiero ser respetuoso, además con tu amabilidad y con tu disposición. Bien, entonces usa el tiempo que vos entiendas necesario para el otro costado. El argumento esto de que explique o se justifique que algunos grupos económicos puedan tener más medios a su cargo. Es un argumento, como decís vos, que lo han usado para justificar el que no haya a veces ni límites a la concentración, ni siquiera, o liberalizar o flexibilizar esos límites, pero el problema que tiene es que es totalmente desequilibrado. Yo te pongo un ejemplo también de la economía solamente, que es el tema del puerto. O sea, años y años de visión liberal capitalista respecto a la competencia económica, y este gobierno quiere dejar un monopolio privado en el puerto porque va a ser más eficiente. O sea, yo no me hago cargo de las contradicciones del discurso liberal, pero ese es un ejemplo palmario, solamente desde el punto de vista económico, ¿no? Están protestando todos, ¿no? Los armadores, los importadores, todo, porque dice, ¿cómo vamos a dejar que haya un monopolio en el puerto? No, pero el argumento, sí, el problema es la eficiencia. En esto es lo mismo. Permitamos que los maya oro de los medios de comunicación acumulen 10, 15, 20 y además tengan internet, porque así se van a hacer más fuertes. Por supuesto que eso es entendible. El problema es que desde la perspectiva democrática, desde la perspectiva de libertad de expresión, nos lleva a plantear, pero eso es adecuado, eso es equilibrado, eso es una medida que respeta el derecho de los que no son maya oro. Y esa es la respuesta nuestra. Sí, los 3 o 4 que se van a beneficiar con la ley van a tener más capacidad de sobrevivir, van a tener más capacidad de hacer plata, van a tener más capacidad de existir. Y los 300, 400 que queden en el camino, porque estos son enormes, bueno, desde la perspectiva democrática, efectivamente hay que buscar la manera de dar sostenibilidad a los medios de comunicación, porque son un elemento importante para la democracia, pero no a costo de perder pluralismo y no a costo de dejar de rehenes y ampliar la brecha que hay en los medios que ya son grandes en Uruguay respecto al otro montón que ya son chicos. Darle más poder a los medios grandes respecto a los medios chicos es un problema democrático, no es un problema económico. Es un problema de sostenibilidad para los 400 que no van a poder tener la concentración de medios que esos 3 o 4 tienen. Porque que a mí me digan que yo puedo tener 10 medios, yo no tengo plata. La ley va a decir que yo o Alejandro Camino pueden tener 10 medios, 6 medios, 8 medios. ¿Vos tenés plata para tener 8 medios? No, el único que va a poder efectivizar ese derecho son los que tienen billetera. Bien, nos quedan más temas que vamos a abordar en próximos encuentros. Solo para terminar, porque yo siento que cuando se hablan de estos asuntos, como en casi todos los temas, en Uruguay, pero probablemente en otros lados también, no lo sé, subyace, digamos, el sesgo ideológico, filosófico, partidario. Esos 4 o 5 que van a poder, según vos, están inexorablemente, según lo que vos supones, cerca del gobierno.
ellos son los que fueron consultados para hacer el proyecto de ley y son los que, en alguna medida, en algún caso, incluso participaron de la redacción del proyecto. Bien. ¿Y cómo veían el anterior proyecto, el aún vigente, esos mismos? Pésimo, mal. Este proyecto de ley responde a esos objetivos que tenían esos dueños de medios. Ya, a ver, no lo digo enojado siquiera, soy vehemente para defender mi posición, pero es totalmente legítimo y además el gobierno no lo ha ocultado. O sea, el gobierno dijo, este proyecto de ley lo consultamos con los empresarios y acá va. Y responde a esa agenda, responde a sus intereses. Este gobierno responde y actúa en favor de lo que cree que es lo mejor, que es los empresarios de los medios de comunicación, en particular los Maya Oro. Lo que estoy diciendo no es especulación, ni siquiera estoy adjetivando, estoy escribiendo. Es un proyecto de ley que se acomoda perfectamente porque hay sintonía, porque hay, digamos, hay comprensión, porque hay acuerdo de parte del gobierno con los reclamos de los principales dueños de medios de comunicación del país. Tal cual, sin excitación. Es así. Obviamente, creo que es legítimo, obviamente estamos en democracia y hay que bancarse que tengan otra agenda y otras prioridades. Yo tengo que advertir que eso tiene unas consecuencias sobre la democracia, sobre la libertad de expresión, sobre el pluralismo, que me parecen inaceptables. Bien, en todo caso, las democracias, por supuesto, que implican que los gobiernos puedan cambiar. Recién hablábamos del inaceptable y vergonzante caso de Nicaragua, ¿no es cierto? Pero no puede ocurrir que los derechos que son inherentes no a quien gobierne, sino a la institucionalidad democrática y fundamentalmente a la vigencia de los derechos, y muy particularmente de los que menos poder tienen, se vean afectados de acuerdo a quien gana hoy o a quien pierda mañana, ¿no? Bueno, es parte del juego democrático también, no sé, pero eso para otra conversación. Gracias por el tiempo, Gustavo. La seguimos más temprano que tarde y nombrame a mí como responsable de que esté llegando tarde al otro lugar. Dale, con gusto. Chao, un abrazo. Gracias. Chao, Diego. Gracias.